Bueno, bienvenidos a esta nueva sesión teórica para Nebrija Virtual Engineering o para el Motorsport real. Esta vez tratando sobre un componente, sobre el ajuste de un componente que tiene mucho que ver con ese equilibrio entre el perfecto comportamiento en curva y el perfecto comportamiento en recta, ¿no? Ya que las rectas de un circuito también forman parte del circuito y también influyen sobre el objetivo de cada una de las vueltas y sobre el resultado que vamos alcanzando en cada vuelta y en cada sesión. En este caso hablamos de la caja de cambios, ¿no? Tras empezar a analizar el comportamiento en curva, como decimos aquí, es conveniente asegurar que lo que suceda en las rectas sea lo más óptimo, y para ello analizamos este componente compuesto de engranajes, desmultiplicaciones, multiplicaciones y demás. ¿Qué se desmultiplica? Bueno, la caja de cambios adapta la velocidad de giro del cigüeñal, la velocidad de giro del motor, todas esas revoluciones por minuto que gira el cigüeñal ligado al bloque motor, a la velocidad de giro de las propias ruedas del vehículo, que son las que al final pues determinan el movimiento del coche. ¿Qué se busca con ello? Pues como vemos en las gráficas de aquí, tratar de aprovechar las marchas cortas que no tienen mucha velocidad, tratar de aprovechar el par que viene directamente relacionado con la fuerza que ejerce el motor y por la segunda ley de Newton, fuerza es masa por aceleración, es decir, en marchas cortas la fuerza es alta, el par es alto y la aceleración del vehículo es alta. En marchas más largas la velocidad del vehículo va siendo mayor, pero la aceleración va siendo menor. El objetivo marcha a marcha es irnos moviendo por la zona óptima dentro de la curva potencia revoluciones por minuto y la curva par revoluciones por minuto, movernos por esta zona óptima de alta potencia y par por lo general elevado. Supongo que los de ingeniería del automóvil lo vais a estudiar en teoría de vehículos en tercero, pero este es más o menos el dimensionamiento de una caja de cambios, ¿no? Existen dos métodos para dimensionarla, que es el método geométrico y el método de escalonamiento progresivo. ¿Qué se hace? La primera de las marchas de una caja de cambios se analiza, o bueno, se diseña de la siguiente manera, ¿no? En primera velocidad, bien sabemos que la velocidad del vehículo es muy pequeña. La velocidad, la marcha, bueno, la velocidad del vehículo en primera marcha es muy pequeña, pero la aceleración y el par suelen ser muy elevados. Es la marcha que solemos usar para, pues, ascender en pendientes elevadas. Por eso es el requisito que tienen en cuenta los fabricantes para empezar a diseñar una caja de cambios. La primera marcha, a la hora de pensar en ella, piensan en qué pendiente máxima tiene que superar el vehículo, qué cuesta máxima tiene que superar el vehículo y a qué velocidad como mínimo. Es decir, al ralentí, por ejemplo, 800, 900 revoluciones por minuto, pues tienes en cuenta esas 800, 900 revoluciones por minuto, el rendimiento del tren de potencia que conecta desde el motor hasta las ruedas del neumático y el propio radio del neumático, y ves la velocidad a la que tiene que subir el coche como mínimo, esa pendiente de valor máximo, esa pendiente tan elevada en la que el fabricante puede estar pensando, ¿vale? Como decimos aquí, la máxima, pendiente máxima a superar por el vehículo a la mínima velocidad posible. ¿Qué pasa? Se hacen los cálculos pertinentes y te sale una determinada relación de transmisión. Luego te pasas a la última marcha, la marcha final. Es una marcha en la que la velocidad del vehículo, como vemos aquí, es la máxima posible. Y en llano, es decir, los impedimentos, digámoslo así, causados por el terreno tienen que ser los menores posibles. Es una pendiente llana y la velocidad máxima del vehículo. De nuevo, los cálculos pertinentes, sale otra relación de transmisión. Y entre esta primera relación de transmisión de pendiente máxima a superar por el vehículo y esta última de la velocidad máxima a alcanzar por el vehículo en llano, pues están entre ambas todas las demás, que como hemos dicho antes, pues se calculan por el método geométrico o por el método del escalonamiento progresivo, que bueno, tiene un estudio más largo y en el que no me voy a entretener ahora mismo. ¿Qué queremos decir con estas fórmulas? Aterrizando poco a poco en lo que nos interesa. Pues que la caja de cambios está compuesta de conjuntos de engranajes ligados entre sí, relacionados entre sí, que van definiendo relaciones de transmisión, como cociente entre el número de dientes de entrada y número de dientes del engranaje de salida, o cociente entre la velocidad de rotación del engranaje de salida y velocidad de rotación del de entrada, que a gran escala es velocidad del neumático, velocidad del cigüeñal, de giro del motor, salida, entrada, neumático, motor, y par de entrada del motor dividido entre el par de salida del neumático. ¿Por qué la relación de repente ha cambiado numerador a denominador, denominador a numerador?
por la propia definición de la potencia, que es trabajo partido por tiempo, bueno, fuerza por el desplazamiento partido por el tiempo, desplazamiento entre el tiempo es velocidad, y que la fuerza por velocidad también puede ser expresada como par por la velocidad angular. Por tanto, vemos que a un nivel de potencia, par y velocidad angular son inversamente proporcionales, es decir, a mayor par, para una potencia constante, a mayor par, menor velocidad de giro, y a mayor velocidad de giro, menor par. Esto es lo que explica el comportamiento que va sucediendo entre las marchas, es decir, las marchas cortas con poca velocidad son mayor par, mayor aceleración la que va alcanzando el vehículo, y conforme vamos subiendo de marcha, el par, la aceleración va siendo cada vez menor, pero la velocidad del giro del motor y de los neumáticos pues va siendo cada vez mayor. ¿Vale? A esto es a lo que nos referimos con que la caja de cambios desmultiplica, es decir, hace que la velocidad de giro de las ruedas sea menor que la velocidad de giro del motor, pero poco a poco va desmultiplicando cada vez menos hasta llegar a las marchas directas, donde más o menos la velocidad de giro del neumático es igual que la velocidad de giro del motor, o incluso multiplicando. ¿Qué nos quiere decir todo esto? Ya hablando de circuitos, ajustes y demás, pues que una relación corta de marchas, desplazar todas estas marchas a la izquierda, significa que estamos haciendo primar la aceleración sobre la velocidad. Tenemos marchas que aprovechan muy bien la fuerza, el par, la aceleración, pero que consiguen velocidades puntas bastante más cortitas, pero las aceleraciones son muy buenas. Sin embargo, si alargamos la relación de marchas, conseguimos aceleraciones menores, pares menores, fuerzas menores, pero en cambio la velocidad máxima a alcanzar por el vehículo es mayor. Estamos desplazando todas estas gráficas a la derecha para conseguir una velocidad punta mayor. Entonces, como siempre decimos, hay que buscar el equilibrio dependiendo de cada circuito. ¿Qué buscamos en cada circuito? La recta más larga que posea ese circuito. ¿Y a qué velocidad llega el vehículo en el punto de esa recta justo previo a la frenada? ¿Qué queremos conseguir? Que en esa velocidad las revoluciones por minuto del motor sean casi las máximas y que la velocidad del vehículo sea casi la mayor, es decir, que todavía le queden unos kilómetros por hora extra para este supuesto que decimos aquí. En la recta más larga del circuito debes llegar casi al límite de revoluciones por minuto óptimas de la última marcha, de la marcha directa, debes llegar casi aquí al final. Y decimos casi por los posibles rebufos que haya en plena carrera. Porque si dimensionamos una caja de cambios para que alcance la velocidad máxima al vehículo sin llegar al tope, sin llegar al máximo de revoluciones por minuto, bueno, si hacemos que llegue al máximo de revoluciones por minuto sin tener en cuenta ese rebufo, aunque nos pongamos a rebufo de un rival, no vamos a dejar que el motor llegue a más velocidad, por tanto no estamos ganando absolutamente nada de velocidad con el rebufo. Bien, y tras haber visto un poco el tema de la caja de cambios, tras haber visto cómo dimensionarla yéndonos a la recta más larga del circuito y viendo qué velocidad máxima coge el coche antes del punto máximo de frenada, bueno, antes de empezar a frenar tras esa recta tan larga del circuito, pues nos vamos ya a otro aspecto fundamental que nos suele gustar a todos, que es el tema de la aerodinámica. Como decimos aquí, es un aspecto clave tanto al hablar del comportamiento en recta como en curva, buscando el equilibrio óptimo entre la velocidad en recta, la velocidad máxima a alcanzar por el vehículo, y el agarre en curva, ese paso por curva del que se suele hablar en competición y que si la aerodinámica es buena, pues se puede hacer a velocidad muy elevada. Analicemos en primer lugar las fuerzas que influyen sobre el avance de un vehículo, ¿vale? Un vehículo en movimiento no es lo normal, no es lo físicamente natural, ¿no? Si tú sueltas el acelerador en un vehículo, el vehículo poco a poco va a tender a frenarse porque las fuerzas que actúan sobre él quieren frenarlo. Vamos a ver cuáles son estas fuerzas que se oponen al avance del vehículo. Primero, fuerzas a favor del movimiento del vehículo. La potencia del motor. El motor, la unidad de potencia, es la que da vida, la que da impulso al propio coche en el que nos desplazamos. La potencia es, como decíamos antes, trabajo partido por tiempo, fuerza por el desplazamiento partido por tiempo, fuerza por la velocidad par por la velocidad angular. Y la fuerza del motor, a través de la caja de cambios y del tren de potencia, pues desemboca en la fuerza motriz a través de los neumáticos. ¿Vale? Y esta fuerza disponible para acelerar, la fuerza que puede usar el vehículo para ir acelerando y ganando velocidades mayores, es la resta entre la fuerza que se libera a través de los neumáticos y las resistencias que se oponen al avance del vehículo.
toda la fuerza que sale a través de las ruedas menos las resistencias que se oponen al avance del vehículo, pues son la resistencia inercial, que es por la segunda ley de Newton, masa por aceleración, la fuerza del vehículo disponible para acelerar, resta entre la fuerza total y las resistencias que se oponen al avance del vehículo. ¿Cuáles son estas resistencias que se oponen al avance del vehículo? Pues son tres. Resistencia a la rodadura, la fricción de los neumáticos. Los neumáticos están en constante contacto con el asfalto. Tienen dos coeficientes de fricción, coeficientes de rodadura, que bueno, no vamos a entrar en ellos, a definirlos con mucho más detalle, pero bueno, esta sería la fórmula: masa, gravedad, el coseno de la pendiente del ángulo, el coseno del ángulo de la pendiente por la que se mueve el vehículo. Luego la otra resistencia gravitatoria, influye cuando el vehículo va en cuesta. Si el vehículo va en llano, sería pendiente de 0 grados, seno de 0 es 0. Así que la resistencia gravitatoria desaparecería. Pero si hay cierta pendiente, pues gana valor la resistencia gravitatoria según esta fórmula: masa por gravedad por el seno del ángulo de la pendiente a superar. Y el tercer componente de esta resistencia al avance del vehículo es la resistencia aerodinámica, la que nos interesa, la resistencia al avance, el drag del vehículo, etc., que se define por la siguiente fórmula: 1/2 de la densidad del aire, 1 kilogramo metro cúbico aproximadamente, por el coeficiente aerodinámico de drag del arrastre, que normalmente están tabulados, por el área frontal del vehículo, muy importante, por la velocidad del vehículo al cuadrado. ¿Vale? Vemos que la resistencia aerodinámica crece de manera cuadrática, crece en función del cuadrado de la velocidad, por tanto la velocidad tiene mucho que decir en esta fórmula. Y el área frontal que decíamos antes, si el área frontal del vehículo, es decir, si tú miras un vehículo de frente y miras sus faros, el capó, el parabrisas y demás, ese es el área frontal del vehículo. Si el área frontal del vehículo contra el que impacta el aire a la hora de ir acelerando, si el área frontal es mayor, según la fórmula, la resistencia aerodinámica es mayor y por tanto crece la resistencia total, aquí arriba, y por tanto disminuye la fuerza disponible para acelerar. La fuerza motriz va a seguir siendo la misma, pero si esta crece, pues la diferencia entre ambas va a ser menor, la fuerza disponible para acelerar es menor y por tanto, por la segunda ley de Newton, la aceleración del vehículo va a ser menor. Por tanto, a mayor área frontal, menor aceleración es capaz de conseguir el vehículo. Y luego, hablando ya más sobre aero, todo se rige en función de dos principios, efectos, fórmulas fundamentales, que es el principio de Bernoulli, que analiza el fluido, el movimiento de un fluido, en este caso el aire, un fluido incompresible con la densidad constante, que se mueve a lo largo de una línea de corriente. Todas esas líneas de aire que van impactando contra los alerones del vehículo y demás, esto digamos que es la línea de corriente y un fluido que se mueve a lo largo de la línea de corriente. Y la fórmula es la siguiente: dice de la conservación de la energía mecánica en ese fluido, y la energía mecánica, como siempre, es suma de la energía interna más la energía potencial más la energía cinética, ¿vale? Y luego está el efecto Venturi. El efecto Venturi analiza el fluido en movimiento a través de un conducto cerrado. ¿Qué pasa? Que si el conducto cambia de sección, pues la velocidad también cambia de la siguiente forma para mantener el flujo volumétrico o el caudal constante, que es lo que defiende este efecto, este principio. Si el área se hace menor, la velocidad del fluido tiene que ser mayor, sí o sí. ¿Vale? Si el área 1 que vemos aquí es mayor que el área 2, la velocidad del fluido 1 tiene que ser menor que la velocidad del fluido en el punto 2, porque el área de 2 es menor que el de 1 y se tiene que mantener el flujo volumétrico, el caudal constante. Y si juntamos el efecto Venturi, lo que dice aquí de si el área en 1 es mayor que en 2, por tanto la velocidad en 1 es menor que en 2, si juntamos esto en Bernoulli y tenemos en cuenta que la altura es constante, por tanto esto nos puede desaparecer a ambos lados de la ecuación, pues descubrimos que si el área de 1 es mayor que el área en 2, la velocidad de 1 es menor que la velocidad en 2, pues la presión de 1 va a ser mayor que la presión en 2, porque si esta crece, esta tiene que decrecer, esto es constante, si esta crece, esta tiene que decrecer, y si esta decrece, esta tiene que crecer. Y esta presión es la que, pues bueno, ya en competición suele hacer alusión al downforce, a la fuerza que ejerce el aire sobre cada alerón para empujar el coche hacia abajo, pegarlo más al suelo, aumentar esa elipse de adherencia, ese diagrama GG, y hacer que el coche pues tenga más agarre
que de primeras pues parecía no existir, que es lo interesante, lo tremendo del asunto, ¿no? Que parecía de primeras no existir. Si nos vamos ya a los alerones, este es un perfil alar, ¿vale? El alerón con alta carga aerodinámica, un alerón que genera mucha resistencia al aire, muy echado hacia arriba y contra el que impacta el aire y que genera mucho downforce y mucho agarre en el eje bajo el que está, bueno, en el eje inferior a este alerón. Vemos que llega al aire con las líneas de corriente y hay una parte del aire que se desplaza por encima del alerón, que recorre menos distancia, que la parte del aire que se desplaza por la parte inferior, ¿vale? Este aire que se desplaza por la parte inferior tiene que recorrer más distancia. Digamos que el conducto es más cerradito que el de la parte superior, por tanto, vemos de nuevo esta ecuación del efecto Venturi. Si el área 2 es menor que el área 1, si por aquí tiene que recorrer más distancia que por aquí arriba y se tiene que mantener el caudal constante, el flujo volumétrico constante, pues obviamente, como tiene que recorrer por abajo más distancia, pues la velocidad de la parte inferior tiene que ser mayor que la velocidad de la parte superior. Y si la velocidad de inferior es mayor que la velocidad de la parte superior, la presión de la parte superior, la que ejerce el aire hacia abajo, tiene que ser mayor por Bernoulli que la presión de la parte inferior. Va a haber una presión inferior que tire hacia arriba y otra presión del aire que tira hacia abajo, y en este caso, como la velocidad de abajo es mayor que la velocidad de arriba del perfil, pues la presión de arriba es mucho mayor que la presión de abajo. Tira el aire del alerón hacia abajo y por tanto de las ruedas que van por debajo de ese alerón también las empuja hacia abajo, genera mayor elipse de adherencia, mayor diagrama GG, como hemos visto en anteriores sesiones, y por tanto, al aumentar ese diagrama GG, pues la elipse de adherencia es mayor y los escenarios en los que el neumático adhiere, agarra, son mayores. Esto en un paso por curva se traduce a que las aceleraciones laterales antes del bloqueo pueden ser mucho mayores y que el vehículo puede circular en esa curva a una velocidad muy elevada. Esto lo potencia mucho Red Bull en circuitos como Spa, por ejemplo. No se nos puede olvidar la actuación de Verstappen en este año 2022, esa remontada, por lo bien hecho aerodinámicamente hablando, por lo bien hecho que está el Red Bull para, en esas curvas tan rápidas, seguir agarrado, pegado al suelo y trazarlas con la máxima velocidad posible. Vemos aquí, como hemos dicho, el área 1 mucho mayor que el área 2, por el que pasa el aire. La velocidad 1 es menor que la velocidad 2 porque por abajo, como tiene que recorrer más distancia, más perfil de alerón, tiene que darse mucha más prisa para mantener este caudal volumétrico constante y por tanto la presión 1 es mucho mayor que la presión 2, haciendo ese downforce hacia abajo, esa fuerza aerodinámica hacia abajo que pega al coche al suelo y que permite que en las curvas de alta velocidad pues sea capaz el coche de ir a esa velocidad tan elevada sin perder el control del vehículo. ¿Vale? Vemos aquí más agarre por ser la presión contra el suelo a través de los neumáticos situados bajo ese alerón, más aceleración en curva, como decimos aquí, ¿vale? Normalmente se le suele llamar ángulo de ataque del alerón. Si el ángulo de ataque es mayor, el alerón se está echando muy hacia arriba, se acentúa este efecto y la presión sobre él es mucho mayor. Pero claro, esto tiene un efecto en contra. De nuevo volvemos al área frontal. Si tú miras el coche frontal y te encuentras con un alerón enorme en la parte de atrás, este es el frontal, y un alerón que en vez de ser así de pequeño se está haciendo mayor, el área frontal del vehículo es más grande y la aceleración del vehículo es menor. Por tanto, en recta, la velocidad máxima que podría coger el vehículo, si este es el alerón trasero, por ejemplo, va a ser menor. El comportamiento en curva va a ser mejor, pero la velocidad máxima en recta va a ser menor. Y en esos casos de recta conviene más tener el alerón un poquito más tumbado, tener menos ángulo de ataque. ¿Por qué? Porque el área 2 es un poquito menor que el área 1, es decir, sigue teniendo que recorrer más superficie el aire por la parte inferior que por la parte superior, pero la diferencia no es tan grande como en este perfil de la parte superior. Por tanto, la diferencia de velocidades no es tan elevada, la diferencia de presiones no es tan elevada y no se genera un downforce tan elevado. ¿Qué significa esto? Que el paso por curva se puede hacer a menos velocidad que en esta parte superior, pero como el área frontal como en el área frontal no aparece un alerón que dificulte tanto el paso del aire, pues la velocidad en recta es mayor. Esto es el famoso DRS de los Fórmula 1, por ejemplo. En el DRS cambias en un momento el ajuste de un alerón de este estilo a un alerón de este estilo, en rectas, obviamente.
haciendo que se ganen esos kilómetros por hora extra, gracias a que hay menos área frontal y que la aceleración del vehículo es mayor, y se consigue que se ganen esos kilómetros por hora extra para completar pues un posible adelantamiento. Pero claro, si tú mantienes esa configuración de aceleración en curva, el coche se hace prácticamente incontrolable. ¿Por qué? Porque el downforce no es tan elevado, no está haciendo tanta presión contra el suelo, por tanto no hay tanta adherencia, no hay tanta elipse GG, diagrama de adherencia, diagrama GG, perdón, y por tanto en una aceleración lateral, si queremos hacerla a esa velocidad que podríamos hacer en el alerón de arriba, pues no podríamos sin perder el control del vehículo. Así que hay que buscar, como siempre, el equilibrio y que no se nos olvide que en los Fórmula 1, monoplazas y en casi todos los vehículos de competición pues hay alerón trasero y alerón delantero. Uno influye sobre el agarre del eje trasero y otro influye sobre el agarre del eje delantero. Si el vehículo es subvirador, si el vehículo se nos va de morros, si queremos ayudar al vehículo a girar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aumentar el ángulo de ataque y la aerodinámica del eje delantero para que agarre ese eje delantero, para que se consiga ese downforce delantero que permita ganar adherencia en el eje delantero y que le permita acelerar más en curva y conseguir girar el vehículo. Y si aun aumentando el ángulo de ataque delantero pues no se consigue ningún resultado, pues pasar a reducir el ángulo de ataque trasero, la aerodinámica trasera, para pues bueno, conseguir que, con perdón, hay que tener mucho cuidado con este término, pero para conseguir que el eje trasero derrape un poco y que nos ayude a meter el coche en la curva. Si el vehículo, por el contrario, es un vehículo sobrevirador, es un vehículo que se va de culo, en el que el eje trasero tiende a derrapar mucho antes que el eje delantero, pues hay que conseguir evitar que el eje trasero derrape, por tanto tenemos que aumentar la aerodinámica trasera para que se genere más fuerza contra el suelo y gane esa adherencia que de primeras estamos perdiendo, y por tanto tenemos que aumentar el ángulo de ataque o la aerodinámica trasera, y si eso no funciona, pasar a reducir un poco el ángulo de ataque o la aerodinámica delantera. Y esto es un poco la explicación de esta parte aerodinámica que, como digo, tanto impresiona.